Buenos días a todos y todas. Gracias por participar del webinar Aumentar el impacto de nuestros trabajos a cargo del doctor Rafael Repiso. Mi nombre es Yael Allí, especialista de comunicaciones de la Dirección General de la Universitaria del Ministerio de Educación. Les damos la bienvenida al primer ciclo internacional del webinar de investigación científica que el Ministerio de Educación está desarrollando como parte de la iniciativa Conectados. Para los que aún no lo conocen, se trata de una plataforma mediante la cual se busca brindar un espacio de orientación y acompañamiento para la implementación de la educación no presencial en las universidades tanto públicas como privadas. En breve empezaremos, pero antes quería comentarles que el webinar se dividirá en dos etapas. La primera, en la que escucharemos la exposición del doctor Rafael Repiso, y la segunda, en la que contestaremos las consultas que dejen en la caja de comentarios. Además, solicitarles que se registren en el link que también se encuentra en la caja de comentarios para poder mantener actualizados sus datos. Ahora sí, le damos la bienvenida al doctor Rafael Repiso, quien liderará la sesión. Buenos días, doctor, y gracias por el espacio. Buenos días, ¿pueden verme y escucharme correctamente? Lo vemos y lo escuchamos, doctor. Perfecto, pues voy a compartir la presentación. Y bueno, antes que nada recordarles que se tienen que registrar en el enlace que les ha compartido Yaela. Disculpen, esta no es la presentación. Lo he hecho mal. A ver, compartir. Sería este. A ver si ahora me sale. Ahora sí. Bien. Bueno, pues en primer lugar, espero que se encuentren todos bien, que estén en sus casas y sus familiares estén sanos y ustedes también. Y bueno, pues agradecer al Ministerio de Educación del Perú la posibilidad de tener este espacio de encuentro con aquellos colegas de Perú y especialmente a las personas que lo han hecho posible. La charla de hoy tiene que ver sobre cómo aumentar el impacto de nuestros trabajos, concretamente de nuestros trabajos científicos, ¿de acuerdo? Y he estado viendo las charlas de otros colegas que van a implementar en este curso y tienen mucha relación, pero yo creo que es bueno que ustedes vean a lo largo de los diferentes coloquios que vaya a tener este mes, que vean que hay una serie de cuestiones que son comunes y por tanto son muy importantes, ¿no? Es decir, que llueva sobre mojado. Bien, aumentar el impacto de nuestros trabajos se relaciona principalmente doctor, Sí, por favor. Disculpe que lo interrumpa, pero no se ve ve la pantalla todavía. Ay, pensaba que ya sí se estaba viendo, disculpen. A ver, compartir escritorio. ¿Ahora se ve? Sí, ahora sí. Ah, estupendo. Bueno, decía que la charla se llama Aumentar el impacto de nuestros trabajos y el objetivo de la misma es pues ver cómo hacer para que nuestros trabajos, sobre todo una vez publicado, ojo, una vez publicado, porque nosotros tenemos dos momentos para aumentar el impacto, es decir, las citaciones que van a recibir nuestros trabajos y son previo a la publicación, en el momento de la creación del trabajo y el envío del trabajo, y una vez que están los artículos publicados, pues con posterioridad, ¿no? A posteriori, pues las posibilidades que podemos hacer para aumentar principalmente la difusión de nuestros trabajos. Entonces vamos a empezar reflexionando sobre qué es el impacto, sobre las posibilidades del impacto y demás cuestiones. Por favor, como son muchos, si tienen alguna pregunta, será, como ha dicho la presentadora, será al final de la sesión cuando le responderé a las preguntas que me irán pasando, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues vamos a empezar hablando del impacto. Como novedad en esta presentación, hay 4 o 5 novedades en esta presentación que yo la llevo usando hace un par de años. En breve me van a publicar un artículo en la revista Ibero-American Journal of Science, Measurement and Communication y tiene que ver con esto, factores que influyen en la frecuencia de citación de un artículo, ¿no? Pues para que los tengamos en cuenta. Bien.
El impacto, fíjense que impacto es un término que utilizamos muchísimo en ciencia, ¿no? Para hablar de la calidad de los trabajos, de la repercusión de los trabajos. Y usamos concretamente la palabra impacto porque en los años 60 Eugene Garfield, que fue el creador de la Web of Science, que es una base de datos que ustedes conocerán, después surgieron otras bases de datos para hacerle la competencia como Scopus, pues el creador de la Web of Science creó un indicador para ver el valor que tenían las revistas. Y ese indicador le llamó Impact Factor, factor de impacto, ¿no? De tal forma que desde entonces el nombre impacto se ha utilizado mucho para hablar de la repercusión científica. Este indicador era un indicador que lo que medía era el número de citas que tenía un artículo, que tenía una revista en un promedio de 2 años, ¿de acuerdo? Es decir, que cogía las citas que recibían los artículos de los 2 últimos años de una revista y lo dividía entre el número de artículos publicados, así a grosso modo. Porque para el creador de este indicador las citas son muy importantes. ¿Por qué las citas son muy importantes? Pues porque son una especie de reconocimiento que le hacen a tu trabajo. Si tú escribes un trabajo, alguno de ustedes escriben un trabajo y con posterioridad lo publica y alguien con posterioridad escribiendo otro trabajo lo cita, de alguna manera podemos decir que es un reconocimiento a que algo había en ese trabajo, había algo interesante que merecía ser citado de nuevo o que permitió la construcción de un nuevo trabajo, es decir, que hizo avanzar la ciencia, ¿de acuerdo? Es decir, la contribución, de hecho, los trabajos más importantes son aquellos que suelen tener más citas, ¿de acuerdo? Como decía, las citas las utilizó Eugene Garfield, el creador de la Web of Science, para poner orden en el ranking de revistas mundial, ¿no? Y después con las citas, como ya saben, se utilizan para muchos otros indicadores. Es una aproximación a la calidad de un trabajo bastante aceptada. Se usa en el índice H, se usa en el ICIMAGO Journal Rank, en fin, se usa en muchísimos indicadores. Lógicamente, pues ya ustedes sabrán que no todas las citas valen lo mismo. No es lo mismo que te haga una cita un alumno tuyo, que lógicamente no ha leído, un alumno de trabajo fin de grado, que lógicamente no ha leído todos los trabajos que hay en el mundo del área, sino que ha leído los trabajos más próximos, los de sus profesores y demás, a que te lo haga una persona eminente, ¿no? Que se supone que tiene un acceso a mucha información y de entre toda esa información pues ha decidido que te va a citar tu trabajo porque lo ha considerado en el contexto global, lo ha considerado relevante. No es lo mismo que te cite una revista peruana a que te cite una revista de otro país, lo que significa que tus trabajos tienen pues una repercusión más internacional, ¿no? En fin, las citas son muy, muy importantes. Tan importantes son que incluso hay fraudes científicos para aumentar la cita. Las revistas, hay cárteles de revistas que para mejorar sus posiciones intercambian citas, aunque sean falsas. Pues digo que son falsas porque no citan el contenido del trabajo, sino que simplemente citan a los trabajos para aumentar su calidad, ¿no? Es decir, que no se manipula. Por eso las citas son muy importantes y de alguna manera cuando nos queremos aproximar a la calidad de un trabajo, no de manera inmediata, sino dentro de unos años, porque claro, si yo publico un trabajo ahora y pues al mes siguiente no tendrá ninguna cita porque no ha pasado el suficiente tiempo para que la gente lo lea y cree otros trabajos que lo citen a su vez, ¿no? Es decir, que las citas necesitan también los trabajos necesitan un tiempo de maduración para ver las citas que reciben. Hay 3 cuestiones que yo creo que son fundamentales a la hora de recibir citas, valga la redundancia. La primera cuestión, que después abordaremos más tarde, es la autoridad. Para recibir citas es importante que un trabajo tenga autoridad. ¿Y de dónde está esa autoridad? Pues normalmente la autoridad la coge prestada de las revistas donde nosotros publicamos. Piensen ustedes que vivimos en un mundo donde hay muchísima información, donde hay mucha información que es falsa y hay mucha información que no es falsa del todo, pero tampoco es verdadera del todo. Entonces, nosotros como lectores siempre buscaremos la autoridad, el autoritas de parte de alguien, normalmente del editor de la revista o de la autoridad de la propia revista. O incluso nosotros con el tiempo pues tendremos suficiente autoridad. Y esto se sabe, que investigadores que tienen gran autoridad no necesitan siquiera publicar en revistas, sino que los premios Nobel publican en sus páginas web y esos trabajos son
pues, altamente seguidos y altamente citados, ¿no? Porque hay una autoridad. Es decir, la autoridad es como la base para que alguien crea que ese trabajo, pues efectivamente es correcto, ¿de acuerdo? Nosotros, los investigadores que estamos empezando, como todavía no tenemos autoridad, intentamos publicar en revistas que sí tienen mucha autoridad, ¿de acuerdo? Por supuesto, es fundamental la accesibilidad, que los trabajos sean accesibles. Que sean accesibles, y esto podemos discutir con algunas personas, yo no me refiero que sean gratuitos, que se pueda acceder gratuitamente o cómodamente desde tu sofá, sino que sean accesibles. Es decir, que tú, si tienes empeño, puedas acceder a ellos, aunque sean de pago, pues puedes acceder de ellos a las páginas web o puedes acceder de ellos a través de la biblioteca de tu universidad. Hombre, pues si son gratuitos, pues puedes acceder directamente y con muchas comodidades, ¿no? Pero lo importante es que sean accesibles. Nadie publica en revistas que no tienen difusión o en revistas que están publicadas en páginas web que a lo mejor la página web un día funciona y otro día no funciona. En fin, esto también es importante. Y, por supuesto, algo muy parecido a la accesibilidad es la difusión. La difusión es la capacidad que tienen las revistas para llegar a la audiencia que le interesa. Es decir, que si yo publico en una revista peruana, pues probablemente esa revista tendrá una gran difusión en Perú, pero en otros lugares del mundo a lo mejor no tanto, ¿no? Es decir, que vamos a intentar en la medida de lo posible publicar en revistas que tengan una autoridad consolidada, y esto lo da el tiempo y lo da las buenas prácticas. Vamos a intentar publicar en la medida de lo posible en revistas que tengan accesibilidad. Normalmente las revistas suelen tener accesibilidad y sobre todo con Internet se ha ganado mucho en accesibilidad. Antes en papel era más difícil porque antes había revistas que eran internacionales porque efectivamente en todas las bibliotecas del mundo había copias de esas revistas y las revistas nacionales se quedaban normalmente en el contexto nacional. Ahora con Internet se ha ganado muchísimo en accesibilidad, pero incluso, perdonen que os insista, incluso cuando uno publica, porque a mí me ha pasado, tienen que tener cuidado con las instituciones que la soportan, porque si a lo mejor tienen una página web que se cae cada 2 por 3 y a mí me ha pasado, pues tienen un problema futuro, ¿no? Y, por supuesto, la difusión. Vamos a intentar, en la medida de lo posible, tratar de publicar en aquellas revistas que las comunidades están siguiendo, ¿eh? Y cuanto mayor es la comunidad, mayor es la posibilidad de que alguien nos lea y, por supuesto, de que alguien nos cite. Bien, vamos a seguir pensando en esta idea de la audiencia, del target. ¿Para quién escribimos? Hay muchos tipos de impacto. Hay muchos tipos de impacto, ¿eh? Y cada cual tiene su interés. Podemos ser investigadores que publiquen en el ámbito internacional. Eso se supone que es lo que querrían todos nuestros rectores, ¿eh? Que nosotros fuésemos unos investigadores expertos en el mundo, en un tema muy concreto, ¿no? Y que nos llamen desde diferentes partes del mundo y nos lean desde diferentes partes del mundo. O también hay investigadores que se dedican al público anglosajón. Yo tengo un compañero que, trabajando en España, es un experto en las elecciones estadounidenses. Aquí en España no lo conoce nadie, pero en Estados Unidos sí lo conocen. Él trabaja para el público anglosajón, ¿no? O trabajar para un público iberoamericano. Yo intento, en la medida de lo posible, trabajar para un público iberoamericano, ¿eh? Porque a mí me interesan los asuntos de España, me interesan los asuntos de Perú, me interesan los asuntos de Colombia. O trabajar para un público nacional. Oye, pues mira, yo me centro, quiero ser conocido en mi país porque yo resuelvo problemas de mi país, investigo temas de mi país y entiendo que fuera de mi país no me conozcan. O incluso, y también sigue siendo una cosa lógica, tener un público local. Lógicamente, con un público local se reducen ciertas posibilidades, pero también se abren otras, ¿eh? Es decir, que yo soy el historiador de la prensa en Lima, ¿eh? Pues me voy a dedicar a investigar la prensa en Lima. No me van a llamar a congresos a Estados Unidos, pero bueno, probablemente en Lima seré famoso, ¿no? Hay profesores que directamente deciden hacer una investigación, pero con un enfoque más enfocado a sus alumnos. Hacer una investigación, hacer trabajo pensando con un carácter eminentemente pedagógico y trabajar para los estudiantes. O hay profesores que deciden trabajar para todos los públicos, para que la ciencia sea conocida por todos los públicos y hacer difusión científica y no investigación pura y dura, sino de difusión de la investigación científica. Y es importante que cada uno sepa dónde está. Y es importante que cada uno sepa para quién trabaja, es decir, quién
quiénes van a ser sus posibles lectores, porque eso determinará el tipo de trabajo que hará, eso determinará las estrategias que va a seguir en la publicación, en las revistas donde publicará y, por supuesto, y como digo aquí, determinará la recompensa, ¿eh? Y no siempre es el impacto. Y hay recompensas como son la satisfacción personal. Hay gente que se dedica a investigar de manera anónima para empresas y lo único que recibe es dinero, perfecto, porque sí, lo que le gusta es el dinero y hace investigaciones para las empresas y hace patentes o crea empresas alrededor de la universidad, es bueno, ¿no? Hay gente que investiga y su investigación le da proyección política, sobre todo los investigadores locales. Oye, pues si tú eres el cronista de la ciudad de Lima o de la ciudad de Arequipa, efectivamente, a lo mejor fuera de Arequipa no te van a conocer mucho, pero en Arequipa estarán todo el día invitándote, saludándote por la calle y tal. Y sucederá lo contrario, sucederá que en Arequipa habrá investigadores de talla internacional que no los conocerá nadie. Los conocerán en otros países, pero no en Arequipa, ¿no? Es decir, que cada audiencia, cada tipo de investigación tiene su repercusión. Y lo que os decía, es difícil trabajar para más de un tipo de audiencia, porque los trabajos son diferentes, ¿eh? Y, por supuesto, si trabajamos para los alumnos, pues reforzaremos nuestra faceta docente, ¿no? O sea, que todo suma. Lo importante es trabajar y no estarse cruzado de brazos, ¿eh? Y lo importante es que lo que trabajemos lo hagamos bien y lo hagamos con éxito. Y como decía, pues cada audiencia pues tiene su diferente medio de comunicación. Pues hay investigadores que se dedicarán a publicar en las noticias en prensa porque son investigadores locales, ¿eh? Y estarán esperando que salga una noticia relacionada con su tema en la ciudad para mandar noticias a la prensa. O a lo mejor tienen una columna semanal en Trujillo para contar las historias de Trujillo. Hay otros que se dedicarán directamente a ir a congresos por unas cuestiones sociales o políticas. Otros se dedicarán a publicar en las revistas internacionales, otros en revistas locales, otros en revistas nacionales, en fin, que habrá de todo. Lo importante es saber dónde se está. ¿De acuerdo? Vamos a pensar en la medida de lo posible que nos decantamos por las dos salidas más comunes, que son la de publicar trabajos a nivel nacional y a nivel internacional. ¿De acuerdo? Porque suelen ser dos niveles que se entrelazan y suele ser lo habitual. Por supuesto, los que no solo publican, sino que gestionan la publicación de otros, los editores de revistas, el mayor interés es recibir citas y por la noche se ponen a contar las citas para ver el factor de impacto que van a tener. Bien, vamos a hablar de estrategias previas a la publicación, pero vamos a hablar un poco de manera superficial. Bueno, lo primero, tenemos que pensar qué tipo de documento vamos a hacer. ¿Vamos a hacer un artículo de investigación? ¿Vamos a hacer un artículo de opinión? ¿Vamos a hacer una revisión? Lo normal, lo habitual en las revistas es que sean los trabajos que se acepten y se publiquen sean artículos de investigación, ¿de acuerdo? Eso es lo habitual, pero excepcionalmente hay revistas que te permiten publicar artículos de opinión. Ese artículo que les he recomendado de la revista iberoamericana de medición y de métricas es un artículo de opinión, son 3 páginas, no es mucho más. O también artículos de revisión. Los artículos de revisión son especialmente interesantes porque son artículos en los que de alguna manera se hace un estado de la cuestión, de todo lo que se ha publicado sobre un tema, ordenando las ideas y los conceptos. Son artículos que en promedio tienen mucha más bibliografía que los artículos científicos. Por ejemplo, un artículo aquí dice que la ratio en este área, que me parece que es comunicación, es de 47,5 referencias bibliográficas en el artículo, y la revisión, el promedio de referencias bibliográficas es de 30. Con lo cual, vemos que la revisión está mejor contextualizada. Por tanto, si lo que nos quema, si nuestro mayor interés es aumentar el impacto, lo que queremos es aumentar las citas que reciben nuestros trabajos, pues hacer artículos de revisión siempre es una buena estrategia porque se supone que son trabajos más citados que los artículos simples. ¿De acuerdo? Bien, otro aspecto fundamental que a mí me ha pasado mucho, la ciencia, no sé si se han preguntado por qué mayoritariamente la investigación científica se publica en artículos, en revistas, y no tanto en libros.
Sí es cierto que en humanidades los libros son muy importantes, porque las investigaciones tienen un corpus que en 15 páginas no se resuelve, pero lo normal en ciencias sociales y en ciencias es que los artículos sean el principal vehículo de comunicación. Y entre otros motivos, las revistas son el principal vehículo de comunicación porque son medios de comunicación ágiles, es decir, que tú le mandas tu trabajo y en pocas semanas, pocos meses, tienen publicados los resultados, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante para la ciencia, una ciencia que en muchos casos está compitiendo, grupos de investigación que compiten por otros para encontrar la vacuna del COVID, cosas de estas, ¿no? Y el que llega al último, pues se lo pierde. Hay un aspecto fundamental para las citas, y yo esto me lo he encontrado con varios artículos míos, que si llegas tarde a publicar el artículo no recibe citas por muy bueno que sea. O bien, es decir, que los trabajos es como el pescado, ¿eh? Los trabajos gustan frescos, si no, no sirven, si no, ya huelen y la gente no los lee. Directamente de hecho, hay trabajos que tú sabes que si los citan, los citarán en los próximos 2 años y dentro de 4 años no lo van a citar nadie. Pues por sus características internas, porque la temática era una temática que era de interés a día de hoy, pero a lo mejor dentro de 2 años ya no lo será. Por ejemplo, todo lo que se está publicando sobre el COVID es de mucho interés ahora, pero dentro de 2 años, si Dios quiere y el COVID desaparece, a poca gente le interesará el COVID, más allá de las áreas de medicina y demás, ¿de acuerdo? Es decir, que publicar en su momento es fundamental, publicar de una manera rápida y veloz es fundamental para tener citas. Por eso muchas veces es preferible intentar publicar en revistas que son rápidas a publicar en revistas que son más lentas, pero que se supone que tienen mayor calidad. De hecho, la propia calidad a veces no reduce el impacto. Yo hago muchos artículos de bibliometría, ¿no? Entonces los artículos de bibliometría pues nos dedicamos a estudiar un número de años. Por ejemplo, el año 2019. El año 2020 todavía no lo podemos investigar porque estamos en curso, ¿no? Pero podemos estudiar la producción de Perú en el año 2019. Bien, si yo publico la producción de Perú y lo mando a una revista y por lo que sea este artículo tarda en publicarse y se publica en 2021, ¿no? Estarán ustedes de acuerdo que tendrá menos interés que si se publica pues, en 2020. Y si en 2022, en 2023, pocas personas van a leer un artículo sobre la producción en Perú en el año 2019. Por eso es lo que os decía de esta idea de caducidad, porque los temas caducan, porque las muestras que elegimos caducan, y para que un artículo sea citado, pues tiene que estar en fecha, como decimos, ¿no? Por tanto, en la medida de lo posible vamos a intentar publicar trabajos que no caduquen. Vamos a proponernos trabajos que caduquen poco, que no caduquen o vamos a reducir la caducidad. Por ejemplo, una forma para reducir la caducidad es que si yo hago un artículo sobre la producción en Perú en el año 2019, pues a lo mejor en el 2021 ya la gente no tiene mucho interés. Pero si yo en lugar de analizar hasta el 2019, analizo del año 2010 al 2019, es decir, un periodo de 10 años, un decenio, pues ya es una década, ya tiene menos caducidad, ¿de acuerdo? Ya de alguna manera hemos retrasado la caducidad de ese trabajo y es posible que un trabajo que analice en la segunda década del siglo XXI se siga leyendo durante los siguientes 10 años o incluso más en el tiempo. Es decir, hemos de alguna manera atrasado la caducidad de ese trabajo, ¿no? O lo que os decía al principio, otra forma de hacer que los trabajos no caduquen tan pronto es intentar publicarlos cuanto antes en revistas que nosotros sabemos que tienen ritmo de publicación rápido. Lógico, pues si tenemos que publicar y hay una revista que es mensual, otra bimestral, otra trimestral y otra cuatrimestral, cuanto más corto sea el periodo de publicación, se supone que la revista es más rápida, tiene capacidad para publicar con mayor velocidad. Pues vamos a intentar en la medida de lo posible intentar publicar en revistas bimestrales, trimestrales. Vamos a intentar no publicar en revistas anuales, en fin. Y en el caso de que publiquemos en una de estas revistas, esto sucede mucho. Ahora con el mundo digital cada vez menos, pero a veces sucede que tú mandas un artículo. Esto sucedía en una revista española que se llamaba CER, la revista de comunicación del País Vasco. Tú mandabas un artículo a CER
tardaban 6 meses en aceptártelo y a los 6 meses te lo aceptaba y te decía, mira, estamos en el año 2020, vamos a publicarte el artículo en el 2023. Eso cuando se publique no lo va a leer nadie, porque en 2023 a saber si existimos, ¿sabes? Eso es como publicar en una cápsula del tiempo y dentro de 3 años ves cómo eras tú de joven. No, eso no tiene sentido. Pero lo que hacen muchas revistas ahora en el mundo digital es que una vez que está el artículo aceptado, te lo publican en formato preprint, o si no te lo publican en formato preprint, le dan a los autores permiso para publicarlo ellos diciendo que el artículo ha sido aceptado en tal revista, ¿eh? Y es una forma de acelerar las citas, de acelerar la difusión, la lectura y demás. Lógicamente, os decía que esto de la caducidad tiene que ver, en cierta manera, con las modas. ¿Qué significa? Pues significa que en las áreas científicas hay una serie de modas. Hay unas modas en ciencia, hay unas modas en ciencias sociales y en humanidades hay menos modas, no estamos tan sujetos a modas, pero bueno. Y que cuando hablamos de moda científica, ¿a qué nos referimos? Pues moda científica nos referimos a que casi todos los investigadores, o hay un gran grupo de investigadores que están intentando investigar los mismos problemas, ¿eh? Por ejemplo, en ciencias los problemas que se tratan de investigar es aquello que todavía se desconoce del mundo, de la realidad del mundo, de la realidad del universo, ¿eh? O en ciencia también hay modas que responden a necesidades reales de las personas, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos una moda y es que está todo el mundo investigando una vacuna para el coronavirus. Hay creo que más de 100 vacunas ahora mismo investigándose sobre el coronavirus, ¿no? Porque es una necesidad que tiene el ser humano que tiene que dar respuesta la biomedicina. Y que haya modas es muy bueno, porque si hay modas significa que hay muchas personas pendientes del mismo tema, ¿eh? Y por tanto, si tú publicas un artículo con muchas personas pendientes del mismo tema, significa que hay muchos lectores, muchos posibles lectores. Pues esta gente leerán tu trabajo a ver si les interesa y si les interesa, lo citarán en sus posteriores trabajos. Dicho de otra manera, hay una forma absoluta de no tener citas y es tener una línea de investigación única en el mundo. Si tú tienes una línea de investigación única en el mundo, es decir, si a nadie más le interesa tu línea de investigación, nadie te va a citar salvo tú mismo. Imagínense que yo me dedico a investigar sobre los sellos. Pues sí, lo de los sellos es muy interesante, pero si es usted el único investigador sobre sellos en el mundo, nadie le va a citar. Lo interesante es investigar sobre temas que son comunes con muchas personas, ¿no? Porque normalmente cuando los temas son comunes con muchas personas es por algo, es porque hay una necesidad de investigar en esos temas. En las ciencias sociales las necesidades suelen tener que ver con lo que está mal en el mundo social, ¿eh? Lo que está mal en el mundo social o estudiar los cambios que se están produciendo en el mundo para tratar de que estos cambios tengan unas consecuencias lo más positivas posible y por tanto lo menos negativas posibles, ¿no? Sobre todo cambios en relación con las tecnologías, cómo las tecnologías están cambiando. Ahora hay mucha investigación sobre cómo el COVID está cambiando las universidades, la forma de dar clases, el sector turístico, todo, ¿no? Y esto son modas, pero son modas lógicas, porque el ser humano investiga, se preocupa por aquello que le genera incertidumbre, ¿eh? Y os tengo que decir que en humanidades, por el contrario, hay pocas modas. Es decir, hombre, ahora está la moda de las humanidades digitales y tal, pero hay pocas modas. Si yo me dedico a investigar sobre las huacas del Sol y de la Luna en Trujillo, pues estoy seguro que como el antiguo ministro de Cultura del Perú, que se dedicaba a esto, que hay las pocas personas en el mundo que investigan sobre el mismo tema se conocen y son amigos, seguro. Y a lo mejor publican pues en paralelo, ¿no? Porque este tipo de enterramientos pues son parecidos, este tipo de monumentos son parecidos a los que hay en Indochina o donde sea, ¿no? Pero como no responden a moda, a lo mejor tú publicas sobre un tema muy concreto, imagínense el Inca Garcilaso de la Vega, y a lo mejor hasta dentro de 15 años, aunque tú hayas hecho un trabajo muy bueno, no te cita nadie, porque hasta dentro de 15 años no hay otro que se le ocurre publicar sobre el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Por eso os decía que en humanidades son algo más libres, no responden tanto a los problemas y a las temáticas, y a las modas, valga la redundancia. Bueno, pues esto es lo que os he dicho. Una cosa fundamental es que
las líneas de investigación a veces nos pueden parecer locales. Puede parecernos que tengamos una línea de investigación local, pero se puede convertir lo local en global. Es decir, que yo puedo poner en relación los monumentos de Trujillo, las huacas del Sol y de la Luna, lo puedo poner en relación con otro tipo de monumentos que hay en México, con otro tipo de monumentos que hay en Asia, y cuando tú lo local lo contextualizas en un contexto internacional, pues haces que primero le das a lo local valor internacional, lo contextualizas y haces que otras personas se interesen por él, ¿no? Es decir, que muchas veces hay gente que publica en temas locales y no se da cuenta que lo local puede tener trascendencia o interés fuera del mundo. Un caso, yo conozco unos investigadores de EAFIT en Colombia, en Medellín, que tienen un proyecto social local. Pero como es Medellín, como han tenido la violencia por el narcotráfico y tal, pues se han dado cuenta que su proyecto, aunque es local, tiene un interés mundial. Tiene una audiencia mundial y efectivamente esta gente está publicando en revistas muy buenas y son temas locales. Son temas locales que también interesan pues, en otros lugares donde han tenido problemas con el narcotráfico y ese tipo de violencia, ¿no? Y lo que en ellos repercute. Es decir, que también se puede conseguir pasar de lo local a lo global, porque hay aspectos locales que interesan en todo el mundo. De la misma forma que las fronteras, por ejemplo, son unos espacios muy interesantes. Por ejemplo, la frontera entre Perú y Chile, pues un espacio de intercambio muy interesante, que se parece a las fronteras de otros países, ¿no? Donde hay una serie de productos y servicios que son más baratos en un país que se dan en otro, con lo cual hay ciudades como Tacna que se especializan en la venta de una serie de productos, en la venta de una serie de servicios. Ese tipo de análisis económico, el análisis económico de la frontera Perú-Chile es local, pero si lo contextualizas en un contexto internacional, relacionándolo con otros casos similares que se dan en otras partes del mundo, puede ser de interés internacional, ¿de acuerdo? Vale. Bien. Un aspecto fundamental cuando vamos a publicar nuestro trabajo es la selección del medio en el que vamos a publicar nuestro trabajo. Normalmente, si es un artículo científico, lo publicaremos en una revista científica. Yo sé que en Perú se usa mucho Scopus, gusta mucho Scopus, pero yo soy de la vieja escuela y a mí me gusta mucho Web of Science, porque las mejores revistas de Web of Science están en Scopus, pero no al revés, ¿no? Entonces, pero bueno, cuando hable de Web of Science y de Scopus, en el fondo es casi lo mismo. Son dos bases de datos que pretenden tener las mejores revistas del mundo. A mí me gusta mucho Web of Science porque dentro de Web of Science hay una base de datos que se llama JCR, que son las mejores revistas de todo Web of Science, ¿de acuerdo? Que podríamos decir que es como el primer cuartil de Scopus, ¿eh? Es decir, las revistas de impacto internacional y demás. Bueno, pues, ¿dónde vamos a publicar? Pues vamos a intentar, en la medida de lo posible, en la medida de nuestras posibilidades, pues siempre, por defecto, queremos publicar en la mejor revista del mundo, ¿no? Oye, pues si tienes tanto dinero y te tienes que comprar una casa, pues te compras la casa, la mejor casa que puedas con ese dinero. Pues lo mismo, si tienes un artículo, vamos a intentar colocarlo en la mejor revista posible. Y siempre lo mejor suele ser JCR, las mejores revistas de JCR que a su vez suelen estar en Scopus, ¿eh? Y bueno, y si no están en JCR y no están en Scopus, pues ya tenemos que hacer otro tipo de planteamientos. La revista está en Scielo, la revista está en Redalic, la revista está en Latindex. Vamos a intentar priorizar aquellas revistas que tengan un carácter más internacional frente a uno local. Es una cuestión de target, es una cuestión de audiencia. Oye, pues si publicamos en una revista internacional como Comunicar, pues sabemos que esto es como un programa de radio. No es lo mismo publicar en un programa de radio de Cuzco, que sabes que solamente lo van a escuchar en Cuzco, que salir en un programa de radio a nivel nacional, en Radio Perú, Radio Nacional de Perú, que sabes que te va a escuchar todo el país. Bueno, pues si tú publicas en una revista internacional, sabes que tienes una audiencia de miles o de millones de personas. Si publicas en una revista local, pues sabes que tienes una audiencia de centenares de personas. Y si publicas en una revista nacional, sabes que tienes una audiencia de miles de personas. Ahora bien, no se dejen engañar. Si ustedes están publicando un artículo puramente sobre Perú y a lo mejor lo mandan a una revista filipina que es muy buena,
y lo publican en inglés, a lo mejor ese artículo no lo cita nadie. Porque aunque la revista es muy buena, es filipina, los peruanos, que son los que están más interesados en leer ese artículo, no van a leer un artículo en inglés. Cuesta mucho, ¿entienden? Es decir, que tenemos que hacer una especie de equilibrio entre la audiencia, entre el tamaño de la audiencia de las revistas, pero también las características de nuestro artículo y sus posibles lectores, ¿eh? Es un equilibrio sano, ¿de acuerdo? Qué pena que como son tantos no tengamos la posibilidad de hacer preguntas sobre la marcha, porque seguro que ahora mismo más de uno tiene preguntas. Bien, un aspecto fundamental, sobre todo es un aspecto muy importante cuando estamos empezando a investigar, es la coautoría. Hacer trabajos en coautoría, hacer trabajos en equipo. Y la coautoría es muy importante por muchos motivos. Entre otros motivos porque también es una cuestión de autoridad. Yo, por ejemplo, los trabajos más citados que tengo son los que tengo con mi director de tesis. Con mi director de tesis, Emilio Delgado, que es un experto en documentación. Pues, lógicamente, de alguna manera, trabajar con él hace que yo esté a su nivel científico, y después también, pues él tiene podemos decir que él tiene una audiencia, hay una serie de lectores que cuando ven su nombre dicen, saben que es un buen trabajo, saben que lo que hace Emilio es un buen trabajo, en fin, es muy importante por eso y por otros motivos. La coautoría es importante cuando estamos empezando, porque cuando estamos empezando nos queda mucho camino por recorrer, una larga curva de aprendizaje. Y trabajar con gente buena nos ayuda muchísimo. Esto es como hacer deporte con alguien que sabe hacer deporte. Pues si tú haces deporte, sales a correr con alguien que efectivamente tiene una buena forma física, pues te ayudará a conseguir una buena forma física más o menos hasta su nivel, ¿eh? A no ser que tú abandones, que es lo que me pasa a mí siempre. Pero si permaneces, pues cogerás buena forma física. Trabajar con una persona, con un investigador consolidado, bueno, lo ideal siempre es trabajar con investigadores que sean mejores que tú. Como mínimo, lo ideal siempre es buscar gente que te complemente. Es decir, que, oye, pues mira, que te ayude a mejorar la calidad de la metodología o la calidad de la introducción y los aspectos teóricos, o que aumente el objeto de estudio porque tú tienes una muestra peruana y el otro tiene una muestra ecuatoriana y entre los dos tenéis dos países andinos muy interesantes, ¿eh? Por supuesto, trabajar con otras personas hace que se depuren errores, ¿eh? Es decir, que muchas veces estamos trabajando y no vemos los errores que cometemos porque tenemos la cabeza tan embotada, pero el coautor sí lo ve, o los coautores sí lo ven, o tienen más posibilidades de identificarlo, ¿no? Por supuesto, cuando trabajamos con otras personas, no solamente aportan trabajo, sino que aportan su visión. Si pertenecen a otras disciplinas, a otras áreas científicas, pues aportan una visión complementaria. Si pertenecen a otros países, pues te aportan la visión de cómo ven el mismo problema que estáis estudiando, pero desde otro país. Es decir, que eso te da perspectiva. Y eso hace que llegue a más lectores, ¿eh? Porque tiene una perspectiva más amplia que puede ser comprendida por un número mayor de lectores, y eso hace que el trabajo se internacionalice, ¿eh? Y que aumenten las áreas de difusión, porque no solamente si publicas con un español, pues probablemente ya tengas una audiencia peruana, pero también tengas una audiencia de unos pocos españoles gracias a que el coautor es español, ¿eh? Y por supuesto, si el autor o los coautores son gente de prestigio que ya están bien posicionadas en la academia, pues aumentan las posibilidades de que te acepten el trabajo, aumentan las posibilidades de ser citado, ¿eh? Lo ideal siempre es publicar con gente que sea complementaria, tanto temática como geográficamente. Hombre, yo os tengo que decir que yo muchas veces publico con gente de mi área, publico con amigos, con colegas de mi grupo de investigación, que prácticamente tenemos la misma forma de ver el mundo, conocemos las mismas técnicas de investigación, incluso tenemos el mismo capital social. ¿Qué nos facilita eso? Pues que trabajamos menos, tardamos menos tiempo en hacer los trabajos y tal, pero la verdad es que lo ideal siempre es buscar gente no que se parezca a ti, sino que te complemente, ¿de acuerdo? Claro que también buscar gente que te complemente es un poco más complicado. Como decía, lo ideal siempre es identificar, hombre, una de las metas de un investigador es tratar de trabajar en algún momento con los investigadores referentes en su área, ¿eh? Esta es una muy buena meta, ¿eh? Porque de todo se nos pega, somos seres sociales
nos copiamos mucho unos de otros. Somos personas que trabajando aprendemos lo bueno y a veces, por desgracia, lo malo, ¿no? Si somos virtuosos, aprenderemos solamente lo bueno. Es decir, que trabajar con gente muy buena, pues de alguna manera nos subirá. Bueno, otro tipo de estrategias previas a la publicación, de la que no vamos a hablar, es la selección del tema. Bueno, de esto sí hemos hablado. El método científico, no hemos hablado. Los diferentes apartados del artículo que podemos reforzar, para eso tampoco vamos a hablar ahorita. Y ya por último, no sé cómo vamos de tiempo, porque no me he puesto el reloj. Sí, vamos muy bien de tiempo. Vamos a hablar de la difusión. Imagínense que ya nos han aceptado y publicado el artículo. Nos han aceptado, pero a lo mejor no nos han publicado el artículo. La responsabilidad de difundir un trabajo científico hasta no hace mucho era 100% de la revista. Es decir, las revistas son medios de comunicación especializados, medios de comunicación científicos. Las revistas tienen normalmente dos objetivos. En primer lugar, validar la calidad de los trabajos. Por eso se mandan los trabajos a expertos para que digan si el trabajo es correcto y le hagan un informe de calidad al editor de la revista y el editor de la revista tome la decisión de si publicar o no. Esa es la primera cuestión, es decir, valida la calidad del trabajo. Y la segunda cuestión, el segundo objetivo de una revista es difundir los trabajos. Es decir, que son medios de comunicación que difunden los trabajos. Pero antiguamente las revistas también se apoyaban en los autores para que les ayudasen a difundir los trabajos. Es decir, que yo, por ejemplo, publicaba antiguamente en papel un artículo y era muy común que la revista, cuando ya me aceptaba el trabajo, me mandase a mi casa un sobre con varios... Normalmente te dejaban o varias revistas, a lo mejor eres el autor y te mandaban 10 revistas para difundirlas tú, o a lo mejor te mandaban tu trabajo separado de la revista en una cosa que se llamaba las separatas de tu trabajo, que te mandaban a lo mejor 15 o 20, para que tú la difundiese. Es decir, que la revista entendía que tú, como experto en el tema, pues hacerle llegar a tus colegas copias de esos trabajos. Y efectivamente, pues tú eres un experto en el tema, sabías quién quieres que te lea y quién estaba interesado en ese tema y quién en un futuro te podría citar, ¿no? Y era muy común que colaborases con la revista. Bueno, cuando las revistas se convierten en digitales, esto ya no se convierte en algo común, se convierte en algo obligatorio. De hecho, los autores, ya las revistas comparten, yo diría que al 50% la difusión de los trabajos con los autores. Somos autores de investigación. Lo que buscamos es que nos lean y en muchos casos nosotros conocemos a la comunidad científica interesada en leer nuestros trabajos. Con lo cual, tenemos que hacerle una difusión a nuestros trabajos. Hay gente que piensa que cuando envían el trabajo a la revista ya han terminado, ya no le van a dedicar más tiempo. Y después a los pocos meses les mandan una revisión o le dicen que lo tienen que mandar a otra revista y se dan cuenta que no, que el trabajo no ha terminado, que todavía queda hacer la revisión o incluso reenviarlo a otra revista, ¿no? Y que eso le va a llevar días. Hay gente que piensa que en el momento en que te aceptan el manuscrito ya has terminado tu trabajo y no le vas a dedicar más tiempo a ese trabajo. Y no es cierto. Cuando te aceptan el manuscrito, cuando el manuscrito se publica, queda un trabajo que es fundamental para que tenga repercusión, para que tenga citas, para que nos lean, porque nosotros somos investigadores que escribimos, entre otras cosas, o principalmente para que nos lean, que es la difusión. Es decir, yo siempre que me publican un trabajo, esta semana me han publicado uno, os tengo que confesar que esta semana no la voy a difundir porque en España ahora está todo el mundo de vacaciones, entonces esto lo he dejado para principios de septiembre. Pero yo sé que a principios de septiembre, no el primer día ni el segundo, porque estaba la gente muy loca, pero durante la primera semana haré una difusión, mandaré este trabajo a aquellas personas que yo creo que les interesa. Bueno, pues os voy a explicar cómo hacer un proceso de difusión de trabajo que yo creo que puede ser muy interesante, ¿de acuerdo? Lo primero y fundamental es lo que os he dicho. Hemos cambiado de un modelo tradicional a un modelo tradicional en papel a un modelo virtual, digital, donde antes
Los trabajos se mandaban por viaje. Muchas veces muchas universidades aprovechaban que sus profesores viajaban para darle una caja de revistas para que se lo mandasen a otras revistas, por correo postal, por biblioteca. Ahora los trabajos se distribuyen por Internet. Por Internet, alojados en repositorios, a través de bibliotecas virtuales, a través de redes sociales. Antes los trabajos estaban limitados al papel, con las limitaciones del papel. Es decir, que la revista a lo mejor te decía, mira, solo 10 páginas porque como publicamos en papel, son 10 artículos, tenemos contratado 100 páginas con la empresa de maquetación. No, ahora como ya no se limitan al papel, normalmente las revistas son mucho más flexibles. Hay menos limitaciones, no te cobran por poner gráficos en color. Antiguamente te cobraban por poner gráficos en color. Los tenías que poner en blanco y negro porque el color costaba, ¿no? Ahora otra cosa que ha cambiado mucho es que la impresión antes era colectiva. Ahora la gente, si se lo imprime, yo soy de los que me lo imprimo porque veo poco. Yo todo lo que leo lo imprimo y lo guardo en unas cajas que tengo ahí arriba. Ahí tengo las cajas por tema. Imprimo y leo y subrayo. Ahora la impresión es individual, ¿eh? O hay gente que lo lee en papel. Antes el impacto, la evaluación se hacía principalmente por las citas y ahora ya no solamente son las citas, sino que ahora también hay unas métricas sociales, Altmetric, para ver las veces que un artículo ha sido compartido en Twitter y demás cuestiones, ¿no? En fin, que estamos en un modelo diferente. Y en este modelo diferente, las comunidades científicas, sobre todo las comunidades invisibles, se relacionan de una manera virtual. ¿A qué me refiero cuando hablo de comunidades invisibles? Esto ha existido siempre, ¿eh? El concepto de comunidades invisibles. Las comunidades invisibles son aquellas personas que desde diferentes centros, desde diferentes universidades, trabajan los mismos temas. Es decir, que me imagino que en vuestras facultades cada uno trabajará un tema. A lo mejor en el mismo departamento hay 3 personas que trabajan en el mismo tema, pero no todo un departamento trabaja el mismo tema. Cada uno se especializa en un área, ¿no? Entonces, la comunidad invisible sería aquellas personas que trabajando los mismos temas están, tienen sus centros de trabajo en diferentes universidades, ¿no? Bueno, pues las redes sociales nos han permitido conectar de manera inmediata, de manera virtual, con todas estas personas. Yo, por ejemplo, si entráis en mi Facebook, veréis que la mitad de las personas de Facebook son mis amigos de la infancia y la otra mitad son personas de mi grupo de trabajo. O sea, gente que le interesan las revistas científicas, gente que le interesa la bibliometría, ¿de acuerdo? Bueno, pues, o Twitter, ¿no? Lo mismo, si entráis en Twitter, normalmente veréis que toda la gente que me sigue y a la que sigo yo son personas, no son familiares ni amigos. En este caso, Twitter es una red eminentemente de trabajo. Aunque Twitter es una red genérica, como yo los únicos contactos que tengo son personas interesadas en mis mismos temas, pues al final una red genérica la he convertido en una red específica de bibliometría y de investigación en evaluación científica. Es decir, que nosotros podemos coger las redes sociales genéricas y las podemos especializar en el tema que a nosotros nos interese, simplemente siguiendo perfiles concretos. De todas maneras, existen redes sociales científicas, como pueden ser ResearchGate, como puede ser Academia, como puede ser Mendeley. Yo les tengo que decir que tengo Academia, tengo ResearchGate, tengo Mendeley, pero no las utilizo. No las utilizo porque son redes eminentemente anglosajonas. Las utilizo simplemente para subir los documentos. Es decir, cada vez que me publican un artículo y tengo derecho a la revista me permite subir esos documentos a mis sitios personales, pues lo suelo subir a ResearchGate, lo suelo subir a Academia por darle más difusión, ¿de acuerdo? Pero poco más. Pero no suelo estar allí chateando ni hablando con otras personas, cosas que sí hago en Facebook y cosas que sí hago en Twitter. Pero bueno, es un lugar para hacer difusión a nuestros trabajos. De hecho, no sé si conocéis Mendeley, pero Mendeley o ResearchGate nos genera perfiles personales, ¿no? Aquí tenéis perfiles personales donde tenéis todos vuestros trabajos. Estos son capturas antiguas. Este sería mi perfil de Mendeley y este sería mi perfil de ResearchGate, ¿no? Y más, y por supuesto el perfil de Google Scholar y demás. Unas herramientas que son fundamentales son los repositorios. Los repositorios nos permiten
compartir los artículos, pero no solamente nos permiten compartir los artículos, sino nos permiten compartir parte de los artículos. Por ejemplo, yo últimamente tengo una estrategia desde hace 2 años de cuando mando un artículo científico a una revista, también le mando los datos en la hoja de Excel, el set de datos sobre el que se basan los resultados, ¿de acuerdo? Para darle transparencia y tal. Y he descubierto que eso además aumenta las posibilidades de que me acepten el artículo y aumenta las posibilidades de que el trabajo sea citado. Porque, por ejemplo, a lo mejor utilizo un set de datos. Ahora mismo tengo un set de datos de todos los profesores titulares y catedráticos en España en comunicación y eso no lo tiene nadie. Oye, pues si alguien en un futuro quiere hacer una investigación, pues ahí tiene mi set de datos. Ya lo puede usar porque está libre en acceso y, lógicamente, por usar mi set de datos, automáticamente tendrá que citarlo, porque no será plagio, tendrá que citar de dónde ha sacado los datos, con lo cual ya me cae una cita porque alguien ha usado el set de datos del artículo ese, ¿no? Bueno, pues los repositorios son espacios que pueden ser espacios institucionales. Mi universidad tiene un repositorio, mi universidad es la UNIR. El repositorio de la UNIR se llama Reunir, que es un buen nombre, donde yo puedo colgar los artículos científicos, aquellos que tenga permiso. Hay artículos científicos que son de pago y que la revista no me deja colgar una copia porque me dice, oye, que es que estamos cobrando por ello, ¿cómo vas a cobrar una copia? Pero hay otros que sí me deja, ¿no? O me deja colgar una versión. Pero también puedo colgar, como he dicho, los sets de datos, las figuras, a lo mejor he hecho un póster, puedo colgar el póster y más cuestiones. Y tendríamos repositorios institucionales, repositorios temáticos, hay repositorios, por ejemplo, para el área de Library Information Science, hay repositorios para ciencias sociales. También tendríamos repositorios de instituciones más allá de las universidades, por ejemplo, este repositorio es Zenodo. Es un repositorio de la Unión Europea, dentro de un repositorio público de la Unión Europea. Este es muy recomendable porque cuando tú cuelgas un set de datos puede ser un artículo, puede ser los datos del Excel, o puede ser, a lo mejor esta presentación la puedo colgar en un repositorio. Cuando tú cuelgas los sets de datos, si tú quieres, te dan un número DOI gratuito, con lo cual es una ventaja, ¿no? Aparte que tiene mucho interés. O podéis utilizar el Renati, que es el repositorio de la SUNEDU, que funciona muy bien, ¿eh? Y está, desde mi punto de vista, muy infrautilizado. Parece ser que son los de la César Vallejo los que más la están utilizando. Me imagino que por políticas públicas declaradas de esa universidad. Pero ya veis que tampoco lo están utilizando mucho. Guillermo Nicanor Díaz Guaina, el profesor que tiene más documentos y tiene 32, que 32 no es mucho. Yo me pongo una tarde y seguro que llego a 40 documentos o más, ¿no? Y son muy interesantes. Este tipo de cuestiones son muy interesantes. Porque además tú entras en Google, y no sé si habéis entrado en Google Scholar, a veces os dice, de este artículo hay 12 versiones. ¿Eh? Por cierto, este artículo ya tiene 90 y tantas citas. 12 versiones. ¿Qué significa? Que un artículo que está subido en internet lo podéis descargar, la versión normal sería la de la revista, pero a lo mejor también el artículo está en el repositorio, o a lo mejor también el artículo está en tu página web personal, o el artículo está en ResearchGate, porque tu página web personal y ResearchGate sirven a ojos de Google Scholar como repositorios. Y eso hace que el trabajo sea más accesible y además dentro de Google Scholar prioriza los trabajos con más citas, pero también los que tienen más versiones. Es decir, que un trabajo esté en varios lugares alojado es positivo. Es positivo siempre, y perdona que os vuelvo a repetirlo, siempre y cuando tengáis derecho para ello. Si la revista os dice que no podéis colgar el trabajo, que el trabajo está en la revista bajo acceso de pago y tal, pues lógicamente no podréis. Pero si tenéis permiso o la revista os permite colgar a una versión anterior al documento final y tal, pues es recomendable, ¿eh? Porque aumentáis una accesibilidad, que es lo que os decía al principio. Al principio os hablaba de difusión, de accesibilidad y de autoridad. La accesibilidad es fundamental para hacer una difusión, para que te encuentren, para todo este tipo de cuestiones. Bueno, y ya por último, os voy a hacer una recomendación de cómo hago yo me publican un artículo, qué es lo que yo hago, ¿de acuerdo? Lo primero, compruebo los derechos sobre el documento. Es decir, oye, me han aceptado un artículo en una revista, pues compruebo que efectivamente la revista me permite hacer una copia de ese trabajo y dejarlo alojado en varios sitios. Porque si la revista no me lo permite, pues olvídense. Ahora hablaremos de eso.
Una vez que he visto los derechos, después lo deposito en varios repositorios. Lo puedo depositar en mi página web, en la página de mi grupo de investigación, en el repositorio de mi universidad, en el repositorio de la Unión Europea, en todos los repositorios que tal. Cuantos más, mejor, siempre y cuando no me lleve la vida. Una vez que lo he notificado, me voy a mi página web personal y hago una noticia en el blog. Me acaban de publicar tal artículo. Aquí tenéis un enlace. El artículo trata sobre esto. Perfecto. Y una vez que lo he publicado en mi página web personal, mando un correo a la gente que yo creo que puede interesarle. Normalmente, ¿a quién le mando el correo? Pues a la gente que yo cito en la bibliografía. Oiga, me han publicado este artículo, creo que puede ser de su interés, entre otras cuestiones, cito su trabajo sobre que era muy similar, tal, espero que le interese. Y aquí tiene, puede localizar el artículo en tal repositorio, en mi página web y lo que sea. Y después copio el enlace de mi página web y lo pego en las redes sociales para que la gente, para dejarlo en el muro de Facebook o en Twitter y tal. Bueno, como os decía, derechos sobre el documento. Hay una página que se llama Sherpa Romeo, que es una página, un buscador de políticas de publicación de la revista. Es decir, que tú entras en Sherpa Romeo, pones la revista de American Journal of Maternal y te dice si puedes colgar, si el artículo puedes colgar el artículo definitivo. En este caso, no sé si veis aquí abajo que no te permite publicar la versión en PDF. No te permite porque dice, es que la versión definitiva que hemos subido nosotros a la página cuesta 30 €. El que la quiera ver, que lo pague o se suscriba a la revista. ¿Pero qué te deja? Te deja publicar el preprint. ¿Y qué es el preprint? El preprint es el trabajo que tú mandas a la revista. Imagínense que tú mandas un artículo, perdón, lo veis aquí, mandas un artículo a la revista, mandas un documento en Word a la revista. En este momento la revista te hace una revisión y tú mandas de nuevo un segundo trabajo. Eso sería el postprint. Es decir, el preprint es lo que tú mandas a la revista antes de que la revista te haga alguna modificación, es decir, antes de que la revista de alguna forma le añada valor. Tendríamos el preprint, que sería el documento previo, el que tú mandas a la revista en primer lugar. Después tendríamos el postprint, que sería el documento en el que la revista te ha hecho modificaciones, que sigue siendo un artículo de Word. Y finalmente tendríamos el artículo publicado en PDF, que sería el artículo con las modificaciones y con la maquetación de la revista. Bueno, pues hay revistas que dicen, mire, no te voy a dejar publicar el artículo final, ni tampoco te voy a dejar publicar el postprint, pero entendemos que el preprint nosotros todavía no le hemos añadido valor y que, por tanto, el 100% de ese trabajo te pertenece a ti por derechos y tal, y dejamos que esa versión del artículo la subas en abierto. Bueno, pues perfecto. Ya me ha dicho la revista que no puede. Bueno, pues lo que yo hago es que subo esa versión y en la primera página digo, esta es la versión preprint. Este artículo ha sido aceptado en la revista tal. Próximamente se publicará, ¿vale? Es decir, que doy a entender que esa versión pues, puede tener errores, que la revista después lo y que habrá una versión final que estará publicada en tal revista, ¿de acuerdo? Bueno, otra cosa que os decía antes, pues no solamente, si quiero, no solamente puedo compartir en internet el artículo entero, sino que puedo compartir el set de datos o puedo compartir una serie de figuras que han quedado muy bien, o puedo compartir un vídeo del artículo. A lo mejor me parece, estoy tan emocionado por el artículo que hago un vídeo en YouTube explicando en qué consiste el artículo. Pues eso es una forma de difundirlo, ¿no? Y esto lo permite el mundo digital. Depósito. Una vez que he visto que puedo depositar o exactamente qué versión del documento, si el preprint, el postprint o el documento final puedo depositar, pues puedo depositar en un montón de sitios, en mi página personal, en la página del grupo de investigación, en las redes sociales, ResearchGate Academia, tal, en un repositorio institucional, que esto es muy recomendable, en un repositorio temático. Si tengo vídeos e imágenes, pues lo puedo subir en YouTube si son vídeos. Si tengo imágenes en Flickr, en lo que se me ocurra, ¿de acuerdo? Hacer la noticia en mi página personal. Hacer la noticia en tu página personal y ya se queda grabado en tu blog. Mandar el correo. Además, a mí me ha sucedido que después, por mandar correo, después la gente me ha contactado y me han invitado a participar en proyectos y tal. Oye, muchas gracias. Y efectivamente me han citado y tal. O sea que es muy recomendable
Porque es una forma de contactar, porque además en la academia nosotros vivimos de leer mucho y de conocer a gente interesante. Hacer mailing, mandar tu trabajo a otros investigadores de tu área es una forma de contactar con gente que trabajáis en el mismo tema, ¿eh? Si os conocéis, porque os conocéis, debéis mandarle el artículo. Y si no os conocéis, es una buena forma de romper el hielo para que os conozcáis en un futuro. Y bueno, y lo que os decía, pues buscar en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, colocar las noticias, pues para que la gente que tenga interés la vea, ¿no? Por ejemplo, esta es la red de directores de revistas académicas arbitradas. Como yo publico sobre revistas, pues le copio el enlace dentro de la página de Facebook de esta web, lo pego y me imagino que la gente que está en esa página web, cuando el tema tiene que ver sobre revistas, le interesa. Y por supuesto, Twitter. Yo no utilizo mucho Twitter, ¿eh? Pero yo tengo un amigo, Álvaro Cabezas, que sí lo utiliza. Yo tengo 1000 seguidores, pero Álvaro tiene 2000. Entonces, aunque yo no utilice mucho Twitter, tengo 1000 seguidores, pero porque a lo largo del tiempo la gente me ha ido siguiendo. Pero que ya os digo que yo ni lo miro todos los días, ni escribo todos los días, prácticamente escribo una vez al mes. Eso sí, lo que escribo suele tener valor. Cuando yo publico un trabajo en Twitter, le pido a Álvaro, que tiene más seguidores que yo, que me retuitee. Entonces, con mis 1000 seguidores y los 2000 seguidores de Álvaro, pues a lo mejor llego a 2500, porque a lo mejor hay unos 500 que son comunes. Pero bueno, esta es la idea, ¿no? Utilizar el capital de tus conocidos. Y bueno, y con esto, otras redes sociales, esto ya os dije qué tal. Y nada, para ir acabando, para ver si la evaluación que hemos hecho es interesante, pues vamos a ver los resultados que da, ¿no? Vamos a ver cuántas citas va a tener este trabajo sobre otros trabajos que he hecho y que no he difundido. Vamos a ver la presencia en redes sociales. Vamos a ver, pues si tienes en tu página web un contador, puedes ver cuántas visitas has tenido a tu página web, concretamente a esa noticia, cuántas descargas ha tenido el artículo. Es decir, siempre, y no se os olvide nunca, siempre que hagáis algo excepcional, bueno, incluso algo cotidiano, una tarea que os lleve esfuerzo, al final hay que evaluar para en un futuro, para retroalimentarse y en un futuro hacer esa tarea mucho mejor. Y si les parece bien, vamos a pasar a la parte de las preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Listo, y quedo a la espera. Muchas gracias. La primera pregunta sería, si en las humanidades no hay temas de moda, como usted lo comentó, ¿qué temas? Perdón. Sí, ¿qué temas causan más impacto? Bueno, en las humanidades sí hay temas de moda, pero son unos poquitos, son muy pocos, no son modas tan acuciantes como suceden en las ciencias, que responden a problemas muy... Las humanidades es un área muy compleja y muy interesante, donde hay cuestiones éticas y estéticas que están por encima, ¿no? De hecho, las humanidades son, podemos decir, la esencia de la universidad. ¿Cómo causar impacto con las humanidades? Haciéndolo bien y haciéndolo bello y haciéndolo interesante. Aquí en España se dice que las humanidades son las carreras que menos alumnos tienen, son las carreras que no son el peor negocio, por así decirlo, pero la realidad es que en España tenemos en humanidades casos de éxito muy descarados, ¿no? Por ejemplo, tendremos a un profesor de la universidad ya emérito, de la Universidad Complutense, García Gual, que este hombre se dedicó hace unos años, estamos hablando de los años 70, a hacer una colección de traducciones de las obras clásicas del griego y del latín al castellano. Bueno, pues este señor, esa colección ha sido un éxito rotundo, la colección Gredo, un éxito rotundo. Tanto éxito ha tenido que se han hecho no sé cuántas ediciones, se ha llegado a vender en kioscos, ¿eh? Ha pasado de ser una colección para especialistas a ser una colección que se vendía en los kioscos. En fin, un éxito rotundo. Y por supuesto los trabajos de García Gual, un éxito rotundo. Yo creo que lo importante de la humanidad es, en primer lugar, poner conocimiento sobre aquello que no se conoce. Y en segundo lugar, ponerlo en relación con la vida. Es decir, la vida de un romano del siglo II o siglo III después de Cristo tiene muchos aspectos en común con nuestra vida y de hecho de ello se puede sacar muchas lecciones actuales, ¿no? Es decir, que
no es que no haya modas, existen una serie de modas, y hay modas históricas. Ahora, por ejemplo, bueno, pues ahora tenemos unas cuantas modas que tienen que ver con reivindicaciones políticas de nuestra época, y es necesario el repaso histórico. Es decir, que sí hay modas, no hay modas en el sentido de la ciencia, de las ciencias sociales, pero también hay la mayor parte de las investigaciones no están sujetos a modas, y gracias a Dios que no están sujetos a modas, y el investigador tiene una libertad muy grande para hacer más o menos lo que quiera, siempre y cuando el trabajo que haga lo haga con calidad. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta es, en el Perú tenemos muchos docentes universitarios publicando en revistas que no miden el impacto. ¿Puede ser que estemos perdiendo publicaciones de impacto? Pues probablemente. Normalmente ese tipo de publicaciones suelen tener exigencias menores, ¿de acuerdo? Por varias cuestiones, pues porque en las grandes revistas de impacto son muchos los que quieren publicar en ellas. Entonces, que tú publiques un artículo en una de las mejores revistas del mundo no tiene por qué ir acompañado, lo normal es que sí, pero no tiene por qué ir acompañado de citas, ¿vale? Porque a lo mejor publicas un artículo que está muy bien hecho, pero no le interesa a nadie. Y la revista, como vio que estaba bien hecho, te lo publicó. Pero sí tiene un mérito importante, y es que ese artículo fue capaz de, a codos, quedarse entre aquellos artículos elegidos para publicar. Imagínense una revista que publica 20 artículos al año y recibe 100, pues tiene que rechazar 80, y el artículo estuvo entre los 20 elegidos. Entonces, la competencia es buena y es sana. Publicar en revistas que no tienen competencia, se están eliminando un filtro que es importante. Pero bueno, también es muy necesario que en Perú, pues, y se está trabajando en eso a través de Cielo, utilizando plataformas extranjeras, cada vez hay mayor indexación de las revistas peruanas, cada vez hay una cultura de la investigación. A Perú le pasa como a España hace unos años, que esto de la investigación es algo relativamente nuevo, y las universidades ya estaban creadas, y pues hay muchos doctores, pero desde luego es un desafío para todos, es un desafío para el profesor universitario, es un desafío para las universidades y es un desafío para las instituciones como el Ministerio de Educación. El tener un control mayor de la calidad de los trabajos, de la calidad de las revistas y la selección de los originales. Ok, perfecto. Otra consulta es si se puede publicar en 2 idiomas y qué idioma es recomendable para la publicación. Bueno, mi consejo siempre es el siguiente. Si sois de ciencia, por desgracia tendréis que publicar en inglés. Si sois de ciencias sociales, pues tendréis que ver dónde está vuestra audiencia. Si vuestra audiencia no lee en inglés, lee en castellano, pues mejor en castellano. Y si sois de humanidades, pues lo mismo, tendréis que ver dónde está vuestra audiencia. Pero, como podéis publicar versiones de los documentos, ¿vale? Si publicas un artículo en inglés y no te cuesta mucho hacer la versión en español, pues tú puedes publicar el artículo en inglés y en tu página web, en el repositorio de tu universidad, publicas el artículo en inglés y una versión que has hecho tú en español. Y ninguna revista se va a oponer a eso, ¿eh? Sobre todo, imagínense si habéis mandado el artículo a traducir al inglés, pues lo que tenéis que hacer es fácilmente, una vez que os publiquen el artículo definitivo, decir, oye, pues voy a publicar el preprint de mi artículo en español, que es la versión que le mandaste al traductor. Y eso no os cuesta nada, yo lo he hecho alguna vez y suele tener buen resultado, ¿eh? Publicar la versión en inglés. Ahora me ha pasado con este artículo que os he recomendado, está en inglés, pero le dije al editor, oye, ¿te importa que lo publique también en español? Y me dice, no, porque como la revista iberoamericana está en inglés, pero es iberoamericana, vamos a permitir, si se quiere, publicar en los 2 idiomas mismos. Total, que hemos publicado el artículo en inglés y en español. Y tenemos la suerte de que hablamos el segundo idioma más hablado del mundo, que es el castellano, ¿eh? El español. La pena es que no es el artículo de la ciencia, pero el idioma de la ciencia, pero es un idioma muy hablado, ¿eh? Vamos a intentar, pues, aprovecharnos de esa fortaleza que tenemos un idioma muy hablado, pues para aumentar la audiencia en potencia de nuestros trabajos. Es decir, que esa estrategia, no la he dicho antes,
la tengo en una presentación, pero no en esta, esa estrategia de publicar una versión en castellano cuando nos publiquen nuestro artículo en inglés es muy buena. Eso sí, intentar en la medida de lo posible huir de idiomas locales o idiomas regionales. Y si tenéis que publicar en idiomas locales, en idiomas regionales, porque a lo mejor soy experto en filología en esas áreas, intentad siempre meter un segundo idioma un segundo idioma más hablado, ¿no? De mayor distribución. Ok, perfecto. Otra pregunta es, ¿se acepta publicar en equipo donde uno de los integrantes ejecuta la parte experimental y el otro solamente la parte de redacción? No es lo común, pero puede darse. No es lo común, pero puede darse. De todas formas, la parte de redacción es algo más que la parte de redacción, ¿eh? La parte de redacción incluye la contextualización teórica del trabajo y eso es un ejercicio intelectual importante. Sí les voy a dar un consejo que lo hablaremos el próximo día 26, me parece que tenemos la siguiente charla. Cuando hagan un trabajo entre varias personas, la redacción del artículo la debería hacer una sola. Aunque los otros coautores le ayuden dándole información, aportándole datos, las figuras, lo que sea. Pero la redacción del artículo, para que tenga una calidad homogénea, la debería hacer una sola persona. Y nadie se tiene que llevar las manos a la cabeza por eso, ¿eh? Ok, gracias. Otra consulta es, ¿el escribir un artículo en una revista que cobra por descargarlo disminuye la posibilidad de que lo lean? ¿O el número de citaciones? Les tengo que decir la realidad. En potencia sí, pero la realidad no es así. Las mejores revistas del mundo cobran por ello. Son tan buenas que se permiten cobrar por ello. Y sin embargo son las revistas más leídas. O sea que, o dicho de otra forma, comedores sociales gratuitos hay en todas las ciudades, pero la gente va a los restaurantes por algo. Porque tienen un nivel, una selección, un nivel agregado que le da calidad. Y por eso las mejores revistas del mundo cobran. Y las revistas españolas y la mayor parte de revistas peruanas no tenemos todavía la calidad suficiente como para permitirnos cobrar y por eso hemos optado por el acceso abierto, entre otras cuestiones. Es decir, que nosotros defendemos que el acceso abierto es más bueno, es tal, sí, los comedores sociales son también más buenos, pero la calidad de los trabajos de las revistas profesionales que se dedican a cobrar suelen ser mucho mejores que la calidad de los artículos que tal. Y además la gente paga sin ningún problema. Bueno, la gente paga. A través de instituciones, las licencias de las universidades pagan por tener acceso a esas revistas que son tan buenas y no hay problema, ¿eh? A mí no me preocupa el acceso abierto. A mí personalmente no me preocupa que el artículo sea de pago o sea gratis. Eso no me preocupa. Me preocupa que el artículo sea bueno. Esto es como si vas al médico. Esto lo decía Félix de Moya en una charla. Si vas al médico, lo primero que te preocupa es que te cure. Y después ya, que sea de pago o tal, son matices. Lo primero que te cure y después ya le pagas, o si es gratuito, mejor, ¿no? Le invitas a una cerveza. Pero lo primero es que el artículo sea bueno. Pues aquí lo mismo. Y estamos en un mundo en el que antiguamente el que leía el artículo tenía que pagar. Ahora parece ser que el que hace el artículo, aparte de hacer el artículo, tiene que pagar él. Hemos pasado de un extremo a otro sin quedarnos en el punto intermedio. No sé yo qué es más justo. Bueno, a mí sí me parece más justo que el que tiene interés en leer un trabajo que no ha hecho él, pague por ello. Lo que no me parece tampoco lógico es que se tengan que pagar 40 o 50 dólares. Yo creo que con 5 dólares, 5 o 10 dólares va que se mata. En fin. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor. Otra consulta es si dentro de mi investigación puedo citar una página que tiene derechos reservados y si se pueden citar manuscritos. Vamos a ver, se puede citar una página, en general se tiene que citar todo, ¿de acuerdo? Tenga o no tenga derechos, se tiene que citar todo. Lo que pasa es que también sabéis que no podéis citar, a nivel textual me parece que no podéis citar más de 650 palabras seguidas. Es decir, no podéis copiar más de 650 palabras seguidas porque entonces el trabajo no es vuestro, es de otro, ¿no? Pero siempre y cuando lo citéis correctamente, bien. Y por supuesto se pueden citar manuscritos. Ahora el problema de citar manuscritos es que son documentos, es lo que se considera literatura gris.
trabajos escritos a mano, son working papers. Entonces, citar un working paper es bueno hacerlo para reconocer la autoridad o para reconocer la idea, pero el problema que tiene es que ese documento no tiene acceso a nadie, porque es un documento a mano. Nadie va a tener acceso para poder leerlo. Y uno de los objetivos, aparte del reconocimiento de las ideas y de los textos de la citación, es que el lector pueda ir a localizar aquellos trabajos que tú citas. Si es un manuscrito, ese manuscrito estará a saber dónde, lo mismo está en la basura. Pero sí, en principio debe citarse todo y reconocerse todo. Ok, perfecto. Otra consulta es si es que hay alguna desventaja para el autor publicar en preprint. En principio no, si tenemos permiso no hay problema. De hecho es pura ventaja. Vamos, la desventaja es que te tienes que dedicar a hacer un documento en Word y a subirlo a un repositorio y a lo mejor pierdes un par de horas en eso, pero poco más. Ok, perfecto. Y la última pregunta es, ¿cómo podría o cómo recomienda usted incentivar en las universidades peruanas para que los docentes se dediquen a la investigación? Bueno, en primer lugar, valorándolo. Me parece que el caso de España es parecido al de Perú, que los profesores investigan, sí, aquí se les reconoce, pero muy poquito, ¿no? No se te reconoce el tiempo real que conlleva una investigación. En primer lugar, valorándolo. En segundo lugar, identificando las buenas prácticas, premiándolas, descargando de docencia o de otras cargas laborales a aquellos profesores que demuestran que están haciendo, que tienen una dedicación seria a la investigación. Y bueno, la investigación es tan importante o se ha convertido en un elemento tan importante en el sistema porque es de los pocos elementos objetivos que permiten diferenciar un currículo de otro. Entonces, a la hora de contratar a un profesor, a la hora de promocionarlo, pues es mucho más objetivo diferenciar a uno sobre otro en relación a la investigación que a uno sobre otro en relación a la docencia, porque la docencia al final, pues mira, usted lleva 10 años en la universidad y este lleva 5, yo no sé quién es mejor docente. Pues se supone que usted porque lleva 10 años, pero eso es al kilo. Es una cuestión temporal, no es una cuestión real, ¿no? En cambio, en España y en la América Latina y en Perú ya se está haciendo que efectivamente se está diferenciando a los profesores a través de la investigación. En fin, las políticas de investigación son muy amplias. En mi universidad se nos incentiva de muchas maneras. A nosotros nos pagan por cada artículo publicado, efectivamente nos promocionan en relación a la producción científica que tenemos, nos permiten dirigir o no dirigir tesis en relación a la producción científica, porque mi universidad entiende que si un profesor no investiga, no tiene sentido que le dirija o que forme a investigadores, que es la dirección de tesis, ¿no? Y son incentivos, a veces son incentivos del palo, a veces son incentivos de la zanahoria, a veces son incentivos positivos, a veces son incentivos negativos. Entiendo que cada universidad tendrá que identificar si le interesa la investigación, hasta qué grado le interesa la investigación. En las áreas no es lo mismo la investigación en biomedicina que la investigación en educación, en fin, que tendrá que calibrar sus necesidades, el valor que le da a cada uno de los posibles méritos de investigación y en relación a unos objetivos y a un planteamiento profundo de lo que debe ser la universidad y lo que se espera de los profesores, pues hacer unas políticas relacionadas, ¿no? Eso tiene, el problema es que cada universidad, cada caso es diferente y está en una fase diferente. Y no es lo mismo una universidad que incentive el inicio de la investigación que una universidad que incentive la consolidación de la investigación o que quiera ser un referente en un área concreta en América Latina. Son incentivos y análisis completamente diferentes. Pero bueno, desde luego todo parte por el reconocimiento. Listo, muchas gracias. Entonces, gracias a ustedes. No sé si quiere, ya terminamos con la rueda de preguntas, no sé si quiere hacer un comentario adicional. Bueno, pues simplemente que espero que les haya sido útil y por favor aprovechen estos días de encierro obligatorio en casa pues para investigar. Y la investigación es
para el profesor universitario algo fundamental porque es la forma de seguir creciendo y esto se puede hacer desde casa, gracias a Dios, y las posibilidades que nos da Minedu para seguir formándonos, las posibilidades de Internet para seguir colaborando con otros profesores. Aprovechen este tiempo para investigar, es un buen momento. En fin, y además esa sensación que el año 2000 será el año en el que todos investigamos mucho, aprendimos a investigar, aprendimos nuevas técnicas, pues que no nos quede la sensación de que este año ha sido un año del todo perdido, ¿no? Así que cuídense mucho y aprovechen este tiempo para sacar algo positivo de él. Y creo que la investigación era una tarea pendiente que teníamos en España, en ciencias sociales, en Perú y tal, y bueno, pues es un buen momento para ponerse al día. Igualmente que seguro que más de uno se ha puesto a hacer repostería fina, pues ahora también es un buen momento para hacer investigación fina en sus casas. Listo, muchas gracias, doctor. Entonces, nuevamente le agradecemos por toda la información que ha compartido con nosotros el día de hoy y además agradecer a cada uno de ustedes por participar en esta sesión. Finalmente, los invitamos a visitar la web Conectados, donde podrán encontrar herramientas y recursos que les serán de gran utilidad. Además, encontrar el link para inscribirse en el siguiente webinar, el cual se llevará a cabo el próximo jueves 13 a las 10 de la mañana, sobre cómo inscribirse en el DINA, a cargo del doctor Andrés Melgar. Y también dejaremos el link de inscripción en la caja de los comentarios. Y también comentarles de que las grabaciones de los webinars se colgarán en Conectados al final del ciclo de investigación. Muchas gracias. Chao.